que son consecutivas. Dale a la siguiente, ándale, esa mera. ¿Están viendo que se mueve también o solo yo? Es que me estoy ayudando a presentar sus. Sí, se mueve. ¿Sí crees que puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí, habla un poco más fuerte. Va. Entonces, como les decía, pues vamos a ver enfermedad de cambios mínimos. Esto puesto que estuvimos viendo los síndromes nefróticos y en este caso vamos a ver síndrome nefrótico y empezamos con las glomerulonefritis primarias. En esta pues viene primero mi tema, ya seguirán consecutivamente los demás. Entonces vamos a empezar con enfermedad de cambios mínimos. Pasa de que sigue por favor. Bueno, tenemos que la enfermedad de cambios mínimos es una causa muy común de síndrome nefrótico. Hay otros nombres con las que podemos llamarlo. Dale otra, por favor. Por ejemplo, nefrosis lipoidea, enfermedad nula o nefropatía de cambios mínimos, que son las tres más conocidas para nombrar a la enfermedad. Esta pues es una entidad que va a representar la consecuencia clínica, sobre todo, del aumento de la permeabilidad glomerular. Esto pues ahorita lo vamos a ver más específico en la fisiopatología, pero hay varias características específicas que da el síndrome nefrótico y que por lo tanto también están presentes en la enfermedad de cambios mínimos. Primero está la proteinuria. Esta en adultos debe ser mayor a 3.5 gramos en 24 horas, que acuérdense que es con la recolección de orina, y en niños viene con 40 miligramos por hora. Es importante mencionar en niños porque como vamos a ver en la epidemiología, se da muy frecuentemente en niños, de hecho es más frecuente en niños que en adultos. La segunda característica es una hipoalbuminemia, que esta es menor a 3.5 gramos sobre decilitro. También es común encontrar edema, hipercolesterolemia y lipuria. Dale a la que sigue, por favor. Bueno, si nos vamos a los cambios histológicos, realmente no tiene cambios en las células glomerulares, están marcados como las siguientes patologías que vamos a ver. En cambio, hay un borramiento difuso y hay una fusión de la mayoría de los pedícelos que no tienen depósitos densos. Si nos vamos a la primera imagen, bueno, la que está del lado derecho, está esquematizado dónde están los pedícelos. Estos se van uniendo y por lo tanto, pues la permeabilidad de la membrana está alterada. Entonces, entre los cambios que no podremos encontrar en esta y que nos va a ayudar a hacer como el diagnóstico diferencial, es como les decía, no hay proliferación significativa de células glomerulares, no hay infiltración por células inmunoefectoras circulantes, no hay depósitos inmunes, no hay cambios tubulointersticiales y lo que sí podríamos encontrar, que era lo que les digo específicamente, sería alteraciones en la membrana basal glomerular. Esto sobre todo en la microscopía electrónica fotónica, que es en una imagen como la que estamos viendo del lado izquierdo en la parte de arriba. Y en algunas variedades de esta enfermedad que son un poco menos frecuentes, podremos encontrar hipercelularidad mesangial difusa, pero esta no es tan común, entonces no encontré una imagen específica de esta. ¿Puedes darle a la que sigue? Es que no. Bueno, entonces no, sí, la que sigue. Como les decía, la enfermedad de cambios mínimos en niños es muy común y se dice que causa hasta el 90% de los casos de síndrome nefrótico idiopático. Esto pues también podríamos evidenciarlo con respuesta al tratamiento. Cuando ya se piensa que esta es la enfermedad que lo está causando, la mayoría, y como vamos a ver en el tratamiento inicial, lo que se da es corticosteroides. Entonces, en la mayoría de los pacientes hay respuesta al tratamiento de corticosteroides. En caso de que no, entonces ya podremos subdividirla en algunas variantes que no son tan comunes y que no tienen respuesta a estos. También se dice que la biopsia de riñón solo se hace en niños si hay evidencia clínica y de laboratorio. Y como ya habíamos mencionado antes, las características son, por ejemplo, que haya proteinuria y que haya hipoalbuminemia, aunado a las otras características como el edema. Solamente si encontramos todo esto, vamos a poder justificar que nosotros hagamos una biopsia en niño. Y la mayoría de los pacientes, pues es un síndrome nefrótico sensible a esteroides, por eso tienen buena respuesta al tratamiento. Cuando hay esta respuesta al tratamiento, es un marcador de buen pronóstico a largo plazo, pero ya más adelante también vamos a ver cuáles son los puntos específicos de este. Y en el caso de que el síndrome nefrótico sea resistente a esteroides, pues tiene más probabilidades de mostrar posteriormente algunas patologías como glomerulosclerosis focal o segmentaria, que son las siguientes
los siguientes temas que vamos a ver. Y pues tiene el peor pronóstico. Dale a la otra, please. Ok, entonces la enfermedad de cambios mínimos en el adulto, como les digo, pues está marcado por el síndrome nefrótico porque es la principal causa. Y hay algunos otros que pudieran causar este síndrome nefrótico, por ejemplo, la nefropatía membranosa, la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la glomerulonefritis membranosa proliferativa. Entonces, si nos vamos a globalmente todo lo que lo causa, no es algo tan importante porque solo causa en el adulto aproximadamente del 10 al 15% de causas del síndrome nefrótico. Sin embargo, en algunas bibliografías encontré que puede ser hasta 25, pero en poblaciones muy específicas, por ejemplo, en los asiáticos. Aquí en el occidente, pues no es un porcentaje tan alto. Y pues incluye muchas otras variantes. Dale al otro perfil. En su epidemiología como tal, tenemos que la incidencia global del síndrome nefrótico primario idiopático es aproximadamente de 3 a 5 casos en 100,000 habitantes por año, tanto en niños como en adultos. Esto si lo vamos globalmente. Pero en mayores de 6 años representa casi el 90% de todos los síndromes nefróticos idiopáticos. En cambio, como les digo, se reduce muchísimo el porcentaje en adultos, que es nada más del 10 al 15%. Entonces, pues sería más conveniente pensarlo cuando todas estas características se tienen en un niño. Dale a la otra, por favor. Ok, en su fisiopatología se dice que, bueno, el principal problema que vamos a tener ahí es que está el borramiento de los procesos pedicelares de los podocitos. Esto puede estar mediado por varias vías de señalización intracelular. Principalmente están estas dos, que es el marcador dependiente de CRK, que esto es del inglés chemokine receptor, y esto es mediada pues complejos de adhesión focal. Y la segunda es por un aumento de la producción de proteínas de CD80 y de la proteína 4. Y por estas es que se respalda el papel central del daño a los podocitos en la patogénesis de la enfermedad de cambios mínimos. Entonces, básicamente eso es lo que va a pasar. Se va a ir haciendo un borramiento de todos los procesos pedicelulares y pues por eso se va alterando la membrana basal glomerular. Dale la siguiente, por favor. La que sigue. Ok, pero ¿qué es lo que está pasando aquí principalmente o por qué se dice que hay una alteración en la membrana basal glomerular? Pues hay una disminución de la carga negativa de las células endoteliales, sobre todo, como les digo, en la membrana basal glomerular y en los podocitos. Estos pues son defectos, se dice, principalmente inmunomediados, que van a inhibir la incorporación de sulfatos. Y si recuerdan, si nos vamos a toda la replicación del ADN en esto, pues tiene que ver mucho los sulfatos. Por eso, posiblemente es que se crea una mutación genética en la proteína de los podocitos. También hay otras teorías, por ejemplo, que se cree que las células inmunoefectoras elaboran moléculas solubles como el factor de crecimiento de endotelio vascular, que aumentan esta per se la permeabilidad de la membrana basal glomerular. Entonces, ¿esto por qué se ve manifestado? Hay una fuga de albúmina en la circulación periférica y hay una acumulación de líquido intersticial. Entonces, por eso encontramos la proteinuria por la fuga de albúmina y la acumulación de líquido intersticial lo traspasaríamos a que hay un edema. Aquí está explicado dos de las características que vamos a ver en estos pacientes. Dale a la que sigue, por favor. ¿Hay otras posibles causas o que tuvieran que ver en que se cree esta nefropatía que se vinculan sobre todo del lado genético a una heterogenicidad alélica del gen de la nefrina, que pues es un componente clásico del diafragma de la hendidura, pero no hay suficientes estudios para que no lo comprueben. Algunas de las otras proteínas conocidas, pues no se ha relacionado con ninguna de sus mutaciones y no se comprende muy bien. Por ejemplo, aquí nos ponía en el primer esta tabla de las posibles causas secundarias por las que resulta la enfermedad de cambios mínimos, pero que todavía no entienden el vínculo fisiopatológico entre ellos dos. La que está un poquito más estudiada, pues es la que tiene que ver con los medicamentos que van pues alterando la membrana basal glomerular por toxicidad, pero realmente no se sabe
fisiopatológicamente a qué se deba. La única que sí está comprobada y por si pues se los llega a preguntar o no la llegan a preguntar, es la heterogenicidad alélica en el gen de la nefrina. ¿La que sigue, pues? Bueno, entonces ahora sí, si nos vamos como tal a la presentación clínica, tenemos que, como les dije, está representado por las características clásicas del síndrome nefrótico. Entonces está la proteinuria, el edema, la hipoalbuminemia y la hipercolesterolemia. En el caso de la proteinuria, bueno, ¿cómo la vamos a medir? Pues esto es con una cuantificación mediante la recolección de orina de 24 horas, que es de albúmina y creatinina. En adultos es mayor a 3.5 gramos por día y en niños es mayor a 40 miligramos. Esto pues sobre todo en los niños que les dije que es mayor a 6 meses. Y el pico máximo de esto es entre los 6 y los 8 años en los niños. Entonces aquí es donde habría tener que sospecharla más en caso de que encontráramos estas características. La presentación clínica pues va muy relacionada con el diagnóstico. ¿Puedes darle la que sigue? Otra. Sí, ya se las he dicho. Otra. Ok. Entonces, uno de los signos cardinales que tenemos en esta nefropatía pues es el edema. ¿Por qué? Porque es el más común de todos. Este es de inicio agudo, está asociado comúnmente a una infección previa y por lo regular es respiratoria. En los niños el edema puede ocurrir pues en cualquier parte del cuerpo, incluida la región periorbitaria, y de hecho es la más común. Después ya tendríamos el escroto y el abdomen. Esto al inicio. Pero posteriormente ya se va a generalizar. Hablando un poquito más pues del edema, como les digo, cuando está asociada a infecciones previas, también es probable que posterior al tratamiento vaya a haber muchas recaídas. También vamos a ver que incluso hay una clasificación para cuántas recaídas se tienen y qué tan buen pronóstico tienen. Pero si hay una infección previa, pues es muy probable que el paciente tenga alguna recaída posterior. ¿Cuándo ocurre? Por eso hablamos primero de proteinuria. Primero se da la proteinuria y luego de 2 a 4 semanas de haber empezado la proteinuria es cuando vamos a encontrar ya el edema como tal. Esto es un poco más frecuente en niños, en varones que en niñas. Y como les digo, la edad más frecuente en que se da esta enfermedad en los niños es a los 6 años. Cuando ya se generaliza el edema, perdón, puede llegar a otras complicaciones, incluso como ascitis, como derrame pleural y como edema en genitales. Y esto, pues principalmente, ¿qué le da fisiopatológicamente? Lo da una disminución de la presión oncótica, entonces hay un paso de agua y sodio al tercer espacio y pues principalmente es por eso que se da. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, Víctor. No, Víctor. Ok. Dale la otra, por favor. Y pues los otros dos signos característicos es la hipercolesterolemia, que esto va a surgir de alteraciones en la actividad de la lipoproteína lipasa y los trastornos de la actividad de esta proteína más, y la hipoalbuminemia, que esto va relacionado con que hay incidencia de eventos trombóticos, incluida la trombosis de la vena renal, de la embolia pulmonar, y esta sí es un poco más grave en los adultos que en los niños. En los niños casi no se da, entonces por lo regular no tiende a ser grave tampoco. Hay algunos otros signos que podríamos encontrar, que es por ejemplo la hematuria microscópica, que es hasta de un 10 a un 30%, un 10% en los niños, en los adultos y un 30% en los niños. Y en cambio la hematuria franca, que es la macroscópica, pues es muy raro que lo lleguemos a encontrar en cualquiera de las dos presentaciones, tanto en niños como en adultos. Otra cosa que sí podremos encontrar, pero tampoco es tan frecuente, encontré que era como de un 10% nada más, son los cilindros serosos y cuerpos grasos ovalados, y también podremos encontrar calcio disminuido. Ahora, ¿qué pacientes, qué porcentaje de pacientes nosotros podemos pensar que con estas características pudiera haber una lesión renal aguda? Esto hasta un 18% de los pacientes, pero sobre todo en los pacientes que son adultos. Entonces, ya posteriormente se les hacen algunos exámenes de seguimiento para pues, impedir que esto pase. Y algunas de las otras complicaciones que puede haber y que hay muy
muy comúnmente es que los pacientes que son varones y que se dio a lo largo tanto de niños como en adultos sean posteriormente hipertensos, pero esto no encontré específicamente por qué se da. Supongo que sí tenga que ver con la alteración de la membrana basal glomerular y el intercambio de sodio que ya veníamos hablando también de ello. Dale la que sigue, por favor. Otra. Uy, creo que ibas a tener que dar varias veces. Ok, este es un esquema. Dale otra, por favor. Creo que otras 2 veces. Ok, entonces en resumen, para hablar de la fisiopatología, tenemos que hay una permeabilidad glomerular aumentada. Esto es lo que se va a traslocar, es una proteinuria. Primero, en que las inmunoglobulinas pues se vean afectadas y bajen. Por lo tanto, hay mayor afección a infecciones. También hay una albuminuria, pudiera ser, y que nos va a traslocarse en una malnutrición. Cuando hay una hipoalbuminemia, hay una disminución en la presión oncótica, lo que nos lleva a una mayor síntesis hepática de procoagulantes, sobre todo el fibrinógeno, y aunado a que está la proteinuria y una disminución de inhibidores de la coagulación, sobre todo la antitrombina 3, hay una hipercoagulabilidad, que era lo que hablábamos de los eventos trombóticos, sobre todo en pacientes adultos. También podríamos encontrar una mayor síntesis hepática de DLD, que es lo que nos va a dar la hiperlipidemia. Y por último, pues va a haber una disminución en el volumen vascular, por lo que podremos tener una hipovolemia, que no está en común esta, pero sí es común la retención renal de sodio, por lo cual se da dar que se esté acumulando el líquido en el tercer espacio, que nos va a dar el edema. Y básicamente este cuadro nos simplifica todo lo que vimos de fisiopatología y básicamente también todos los signos que podremos encontrar. Entonces, pues para cuando queramos estudiar, a mí me pareció súper bien. ¿Puedes darle las otras para que puedan verlas ellos? Otra. Y es todo. Ok, ahora sí ya nos vamos al tratamiento. Y como les venía diciendo desde hace rato, pues el tratamiento vamos a estarlo dividiendo conforme a los episodios. Entonces, cuando es la primera vez que ustedes pues ya vieron todas las características que piensan que es, y por lo regular, pues que les hacen los laboratorios para ver cómo están todos los valores y están alterados, pues con lo que vamos a empezar es con corticosteroides. Esto, pues empezamos con prednisona. En los pediátricos se va a dar de 60 miligramos y esto pues es durante 4 a 6 semanas, seguido se dice que es tratamiento alternante, ya son días alternos que son de 4 a 6 semanas, pero no son seguidos. Y en el caso de los adultos es 1 miligramo por kilo por día, sin sobrepasarse los 80 miligramos por dosis. Bueno, en el adulto, pues hasta un 20% de estos pacientes con este diagnóstico inicial puede que tengan algunos episodios refractarios, pero como que no es tan común que en ellos exista, es un poco más común en los niños. En ellos hasta un 70% logra la remisión después de 10 a 14 días, aproximadamente pues son las 2 semanas, y la gran mayoría ya no va a tener proteinuria, pero es muy probable que haya recidivas. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Ok, entonces aquí los vamos a clasificar, porque como les digo, esta enfermedad crónica pues es recurrente y menos del 10% va a permanecer completamente libre de recaídas, entonces tenemos que hasta un 90% va a tener otros episodios de la enfermedad. Aquí lo clasificamos en recaídas poco frecuentes, en recaídas frecuentes y en pacientes que ya son dependientes de los esteroides. ¿Cómo los vamos a definir? Entonces, en las recaídas poco frecuentes, estas se controlan fácilmente mediante la administración intermitente de corticosteroides, entonces damos de 2 a 4 semanas los esteroides y ya. Incluso desde la primera semana pues ya se empieza a ver mejorías. En el caso de las recaídas frecuentes, ya son 2 o más recaídas en un periodo de 6 meses, pero lo bueno, por así decirlo, de esta subclasificación es que también
tienen un manejo con éxito con la administración intermitente de corticosteroides. Entonces, posteriormente, de las 2 a 4 semanas que se dan, también remite la enfermedad. En el caso ya de los pacientes que son dependientes a los esteroides, pues aquí ya sí hay recaídas más frecuentes. Aquí ocurren la recaída incluso cuando está el tratamiento, cuando todavía lo estamos dando, hay una recaída y vuelve a haber proteinuria. Y esto, pues, se pueden dar algunos otros medicamentos que nos pueden ayudar con ello. Aquí, pues, también hay que estar monitorizando a los pacientes para ver si se está viendo mejoría. Y pues también hay que pensar en cuáles son los posibles efectos adversos de estar dando cada cierto tiempo estos medicamentos. Por ejemplo, en lo que se dice que es la toxicidad por los esteroides, pues está relacionada con efectos secundarios, por ejemplo, en el deterioro del crecimiento, hay obesidad en algunos otros, hay cambios de comportamiento y de estéticos, y en el caso de los adultos lo que se da más comúnmente son las cataratas y alteración de la densidad ósea. Entonces, como ven, si estamos dando cada cierto tiempo y seguido estos tratamientos, pues sí podríamos desencadenar esta nefropatía, aparte de sistémica, pues sí nos podría dar otras complicaciones. Entonces, ¿de qué podemos ayudarnos? Dale la siguiente, por favor. Hay un tratamiento que se llama de largo plazo o de segunda línea cuando el primero no nos ha funcionado. Entonces, por ejemplo, ¿en qué pacientes podemos utilizarlo? Pues en pacientes que han tenido recaídas frecuentes, que son dependientes de esteroides, que son resistentes a los esteroides, así como en aquellos pacientes que ya tienen efectos secundarios muy marcados de los esteroides. Aquí tenemos los alquilantes. Los dos principales que podemos utilizar son la ciclofosfamida y el clorambucilo, pero pues también, como en todos los medicamentos, también tienen algunos efectos adversos indeseables, aunque no es muy común que se dé estos efectos en los pacientes, a menos que lo demos pues durante un año o más. Entonces, lo que podremos encontrar aquí sería la leucopenia, que sean más propensos a infecciones, que haya cistitis hemorrágica, que haya toxicidad gonadal y que malignicen. La otra familia de medicamentos que podemos utilizar son los antimetabolitos, y estos pues pueden ayudar a reducir la tasa de recaídas aproximadamente hasta en un 50% de los pacientes. Aquí, ¿qué es lo malo? Pues que no son tan efectivos como los alquilantes, pues para mantener esta remisión por más tiempo. Entonces, en lo que sí se puede ayudar, pues es que la mayoría de estos medicamentos, que los principales son azatioprina y micofenolato mofetilo, pues es que los efectos adversos que tienen son muy pocos, entonces no molestan tanto al paciente y podríamos utilizarlos. La tercera familia serían los inhibidores de la calcineurina, y estos, pues los principales son los que vamos a utilizar, son la ciclosporina y el tacrolimus. Y estos pues también tienen algunos otros efectos adversos, que son, por ejemplo, el crecimiento de vello e hiperplasia gingival con la ciclofosforina o la alopecia con el tacrolimus. En general pueden causar hepatotoxicidad, hipertensión y nefrotoxicidad, pero lo bueno pues es que inducen una remisión prolongada hasta del 80 al 90% de los pacientes que toman este medicamento. Entonces, pues se tendría que hacer, también pues hay recaídas menos frecuentes con ellos. Los mejores que podemos utilizar, como les digo, son los alquilantes y los inhibidores de la calcineurina, pero son los que más efectos adversos tienen, entonces hay que hacer como la consideración de cuál le conviene más al paciente. Dale otra, por favor. Ok, de otros que nos podríamos ayudar serían de la hormona adrenotrópica, que de hecho era el que se utilizaba antes, pero se dejó pues de utilizar hace algún tiempo. Ahorita ya le están reimplementando de nuevo, y este es un sustituto de los esteroides. Este actúa directamente sobre el podocito y lo ayuda restaurando la integridad funcional, así que pues normaliza la proteinuria. También tenemos el rituximab, que este es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 en las células B, y este se utiliza pues en conjunto con los inhibidores de la calcineurina. Estos en conjunto, cuando los usamos
van a ayudar o van a tener una remisión de hasta el 80% de los casos sensibles a los esteroides. Lo único malo, porque de hecho, pues estos no causan dándose efectos adversos ni nada y ayudan muchísimo al paciente, pero lo inconveniente aquí pues es que son muy caros y realmente a largo plazo no se sabe, perdón, cuáles efectos adversos, si lo siguen utilizando durante años, podrían causarle al paciente, pero de primera línea, pues sí son como más nobles con el paciente. Lo único noble no es pues ahí la billetera, pero lo demás, pues sí. ¿Puedes darle al siguiente? Ok. Hay algunos otros puntos que podemos ayudarnos. En el caso, pues ya del paciente, tienen las pruebas diarias con tiras reactivas para estar detectando la proteinuria. En pacientes que desarrollan edema, aquí sí recuerdan, yo les dije que primero en el curso normal de la patología, primero se da la proteinuria y luego se da el edema, pero en pacientes que desarrollan un edema previo a que se sepa de la recaída de la proteinuria o que haya una respuesta muy lenta a la prednisona, se puede dar dos cosas. Una, pues que le ayuden con diuréticos orales. Aquí nos podremos ayudar de los diuréticos de asa, por ejemplo, la furosemide, o de diuréticos diacídicos. También está la metasolona, pero esta nada más se da en casos refractarios. En lo que principalmente nos va a ayudar es porque actúa en el conducto colector cortical y en un poco menos medida en el túbulo proximal. Entonces puede ayudar a la producción de orina. Lo que también nos podría ayudar, pues, es la dieta. Que nosotros le digamos que tiene una dieta, que tiene que tener una dieta baja en sal. Esto es de 2 gramos o menos de sodio al día. En los niños que tienen recaídas muy frecuentes y edema persistente, pues hay un gran riesgo de peritonitis bacteriana, por lo que podemos darle antibiótico profiláctico. Y por último, pues la última pauta de la que nos podremos ayudar es con la vacuna neumocócica, que esta en qué casos sí nos va a ayudar, pues cuando la demos al menos 2 semanas después de la administración de la prednisona, esto para que garantice la máxima respuesta inmunológica en el pacientito, sobre todo pues en los niños. Dale a la otra, por favor. Ok, entonces, ¿cuál es su pronóstico? Aquí pues tienen que ver varias pues variantes. El pronóstico en los niños por lo regular es bueno, a menos de que ya tengan muchas recaídas, pero como les digo, es casi un hecho que a lo largo de su vida el 90% de los niños van a tener alguna recaída alguna vez, pero si se tiene en constante vigilancia y se da el tratamiento oportuno, pues no hay mayor complicación. Sin embargo, en el caso de los adultos, pues se asocia este síndrome nefrótico persistente a una mayor incidencia de enfermedad aterosclerótica. Esto también se asocia a un excesivo peso, a hipertensión, a cataratas, a osteoporosis y anomalías en el esperma. También en el caso de los casos más graves, pues tenemos que puede, en raras ocasiones, pero sí llega a pasar, a desarrollarnos una insuficiencia renal, entonces sí hay que tener mucho cuidado. Y en sí, en el momento, pues hay que recordar que causa morbilidad a corto plazo y esto sobre todo está relacionado con el edema y con la infección. Entonces, pues hay que tener cuidado en estos pacientes. Y pues ya es todo. Ya, dale la otra, por favor. No sé si tengan alguna duda. ¿Crees que puedes poner así el Kahoot, Vic, porfa? Para ver si lo alcanzamos a hacer ahorita en lo que queda de la clase. Sí, les paso el pin ahorita, pero se los paso por WhatsApp, ¿va? Ahí en el grupo de Nefro. Sí, Vic, gracias.
Me espero un minuto por si alguien falta de entrar porque si hablo hay 14. Si no, ya lo empiezo, ¿va? ¿Vas a proyectar la pantalla con las preguntas? No, hay una opción en que les salen a ustedes también. Entonces ya solo que en caso de que no les salgan, pues ya se las proyecto. Ya Vi lo que voy a sí, ya lo empezar puedes. para que alcancen. ¿Alguien tuvo algún problema, chicos, o todo bien? Todo bien, Vic. Todo bien, Vic. Oye, vi que si puedes también guardar el puntaje de toda la información de las preguntas de todos los que hicimos el quiz y se lo mandas al doctor, por favor. ¿No quiere con gráficas, Doc, o solamente los puntajes? Para ver cómo salen, por favor, Victoria. Bueno, se Sí, los mando junto con el resumen. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? De mi parte, no. ¿Algún comentario? No, doctor, todo bien. ¿Seguras? Sí, ¿seguros? Sí, doctor. Sí. Bien.
Nos vemos, bueno, mañana es festivo. Yo creo que nos veríamos hasta el miércoles, ¿sí? Ok, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Toca a ti, Grecia, ¿verdad? Le toca primero a Cindy y yo expongo el jueves. Bien. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Y también para Sí, los que muchas gracias. vienen, por favor, mañana no vengan acá conmigo, ¿sí? Hasta el miércoles, por favor.